El gobierno de la tarde. Son las 3:53 en el gobierno de la tarde. Vamos a conversar con el doctor José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia, sobre lo que se ha anunciado en el día de hoy, que estaba hablando nuestro compañero, sobre el pago auditado que se hará a algunas instituciones del Estado para ver en qué consiste, cuál es su parecer y cuál es el objetivo que se busca con este pago a través de cheques que ha anunciado el Ministerio Administrativo de la Presidencia conjuntamente con la Contraloría Nacional de la Nación. Muy buenas tardes, ministro. Buenas tardes, un placer. Ministro, se ha anunciado de parte del Ministerio Administrativo de la Presidencia, que es su ministerio de incumbencia, el pago auditado para algunas instituciones públicas. Y quisiéramos saber el alcance, cuáles son las pretensiones que ustedes tienen con ese pago en cheque. Bueno, en primer lugar es propio decir que esta iniciativa no es una sustitución del pago electrónico por el pago manual o el pago de cheques. Este es un programa, un plan piloto que impulsaremos por un mes. Entiéndase, será en una sola oportunidad. Y lo que busca es auditar la nómina pública. Entiéndase, poder identificar personas que devengan un salario sin trabajar, suplantaciones, y cualquier otra anormalidad o errores que se tienden a dar que si se eliminan o si se arreglan pudieran generar importantes ahorros para el Estado Dominicano. Será una iniciativa que se impulsará de forma escalonada, entiéndase, no todas las instituciones públicas a la vez, sino de forma periódica en el tiempo. Iniciamos con 24 instituciones que en esta semana lo irán recibiendo el pago de la manera que he descrito, y el mismo estará acompañado por miembros de la Contraloría de la República. Esto así para que los tenga mayor nivel de certeza y de oficialidad el pago que se comenzará a hacer. Ministro, sí. Usted hablaba de que esa es una de las medidas que se van a tomar para sanear la nómina pública. ¿Con qué otras medidas se acompañará este plan de reducir, ¿verdad?, la duplicidad de funciones? Hay diferentes métodos que se van a implementar, algunos de los cuales ya han ido interponiéndose a través del tiempo, desde algunos que son simples, como consecuencia de acciones que hacen los departamentos de recursos humanos de forma cotidiana, hasta algunos utilizando las plataformas tecnológicas que disponemos, así como el pago electrónico. Sin embargo, en dos oportunidades anteriores, tanto en el Ministerio Administrativo como en el Ministerio de Interior y Policía, este método se ha implementado, y en donde han resaltado algunos elementos curiosos, importantes, que no hay dudas que a gran escala y utilizándose de la experiencia en otras instituciones públicas, devendrá en importantes ahorros y en una nómina pública mucho más transparente y mucho más acorde a la realidad. Ministro, entiéndase, una nómina saneada. Cuando usted habla de que surgieron algunas curiosidades, ¿nos puede mencionar algunas de esas curiosidades? Y al mismo tiempo, como habló de Interior y Policía, si ya se había hecho con Interior y Policía, ¿por qué se está incluyendo nuevamente a Interior y Policía en ese plan? Y del Ministerio Administrativo de la Presidencia también. Bueno, porque ellos lo han solicitado. Las instituciones que se han anunciado son instituciones que ya han anunciado su deseo, habían solicitado su deseo de que se realizara de esa manera. Y porque están enmarcados en algunos proyectos o planes específicos que entienden que esto les sería útil. No tienen, las instituciones que se han anunciado no tienen no es porque haya una duda en sí de ellas o porque se quisiera tener un especial cuidado sobre ellas, sino porque fundamentalmente lo han solicitado. Entonces se está utilizando como un plan piloto, un plan modelo, para seguir replicándose
replicándose en el tiempo. Y las curiosidades, ministro, usted dijo algunas curiosidades. Algunas, por ejemplo, de personas que tienen años viviendo en el exterior y cobrando en el Estado Dominicano por vía electrónica, o algunos que tienen años en licencia, médica, cuando ya las motivaciones que lo han llevado a tener esa consideración ya han cesado en el tiempo. Son muchos los elementos y las distorsiones que se corrigen con estas. Ministro, Héctor Rodríguez Pimentel, de este lado. Sabemos que ha habido muchas presiones de la militancia del Partido Revolucionario Moderno por empleos y que hace poco ustedes o la dirección del partido formó comisiones que están recorriendo todo el país. ¿Cómo ha estado el trabajo de esas comisiones y cómo se ha manifestado la presión de la militancia por empleo? Nosotros estamos haciendo la labor propia que nos ordena el hecho de ser directivos del partido, y con una agenda de trabajo bien estructurada hemos estado recorriendo el territorio nacional. Mañana estaremos en el municipio de La Vega, en donde reuniremos a La Vega y a la provincia de Monseñor Noel, y que nos llevará en las próximas semanas a otras latitudes. Y fundamentalmente lo que busca en nuestra presencia en el territorio es a impulsar aún más el cambio de visión de lo que somos. El Partido Revolucionario Moderno ha dejado de ser un partido de oposición y se ha convertido en un partido oficialista, y obliga a que el partido como tal sea el punto de encuentro, el epicentro entre la sociedad y el gobierno, en un nuevo rol. Tenemos hoy un nuevo rol como organización, y ese es básicamente las razones que nos llevan a esa tarea. Claro, tratamos otros temas, pero fundamentalmente este es el propósito de nuestro recorrido. Ministro, aunque usted es el ministro administrativo de la presidencia y es un ministerio de administración pública, de alguna forma el ministerio administrativo de la presidencia es el gran ministerio que tiene que ver con el buen uso del presupuesto, de todo, del funcionamiento en general del Estado. Hay una gran presión porque no se le han pagado las prestaciones públicas a los empleados que han sido desvinculados. Y usted es político, es el presidente del partido de gobierno. De alguna forma usted está mediando, usted está participando para tratar de que se le paguen esas prestaciones públicas y que la contratación sea la más idónea a los fines del gobierno, independientemente de que sabemos que tiene presión de los compañeros del partido. Mire, todo aquel ciudadano que haya laborado o labore en el gobierno dominicano y sea desvinculado y de virtud de la ley tenga derecho a una prestación laboral, tiene que ser correspondido como tal. Y el gobierno dominicano lo honrará. Ahora, también hay que recordar que algunos otros, de acuerdo a sus estatutos o a sus razones, no necesariamente son merecedores legalmente de una prestación. Pero todo aquel que dentro del marco de la ley lo sea, tiene que pagársele su prestación, y nosotros estaremos prestos a hacerlo. Esa es no importa las consideraciones políticas, los elementos que nos puedan distanciar, esos son solamente conversaciones que pueden distorsionar la buena práctica que debe imponerse en estos casos. Todo aquel merecedor de una prestación tiene que pagársele una, y el gobierno dominicano se la pagará. Son derechos adquiridos que tiene el trabajador dominicano. ¿Se tiene, ministro, pensado ya cuándo, por lo menos fijar la fecha de cuándo sentarse a organizar lo que es los ingresos del país, el pacto fiscal para relanzar, ¿verdad?, el presupuesto del año próximo? Por lo menos sentarse a hablar y ponerle fecha, y hay también un pacto de empleos por ahí que hay que impulsar. Hay una agenda de trabajo que nos obliga a que como sociedad nos sentemos a discutir algunos documentos y algunas planificaciones con miras al futuro, y el gobierno dominicano en tiempo oportuno lo hará y lo impulsará. El presidente Abinader tiene una virtud, y es el de la escucha y el de la concertación. Lo hace a diario y ha dado muestras de eso en temas de diferentes índoles, que van desde algunos muy difíciles a otros de solución más inmediata. La última muestra de la capacidad que tiene el gobierno de mediación y de escucha ha sido el del salario.
y pierda usted el cuidado que en los demás temas que nos aboca la gran agenda nacional, eventualmente lo iremos tratando. Ministro, usted hace referencia a que todo aquel empleado que haya sido desvinculado del Estado y merezca el pago de sus prestaciones, porque el Estado tiene el deber de pagársela, pero persisten las quejas de algunas instituciones, en unas sí, en otras no. Nos llama la atención, por ejemplo, el caso del sector eléctrico. La CDE hizo una reducción de personal grande y sin embargo no ha habido ningún escándalo porque se le pagó su prestación a todo el mundo sin ningún tipo de dificultad. Pero hay otras instituciones, Industria y Comercio, mencionan el caso incluso del Ministerio de Educación Superior y otras, que han desvinculado personas y que tienen meses hasta del año pasado y no le pagan su prestación. O sea, ¿por qué esa diferenciación? Si persisten algunos de esos casos, tienen que ser evidentemente atendidos y corregidos. Descuide que no hay en el gobierno dominicano, la gestión actual, ningún interés que no sea el cumplimiento de la ley. La gran pregunta, ministro, que le voy a hacer a los compañeros de su partido y a todos los funcionarios públicos, ¿usted vislumbra solicitarle al presidente Luis Abinader que también haga algún reajuste para los funcionarios públicos que nunca pueden hablar, no están bajo el régimen del Código de Trabajo, pero hay muchas funciones, contrario a lo que la gente piensa, muy mal pagadas en la función pública? El gobierno dominicano ha ido dando algunos pasos, porque tenemos que coincidir que ha habido algunas áreas y algunos gremios que sí han gozado de esa conversación, desde los policías a los médicos, al sector salud. Pero en sentido general, usted sabe que el gobierno dominicano se debe a una planificación, a un presupuesto y a leyes que nos guían. En el caso mío particular, si usted me pregunta, entiendo que sí, que debemos abocarnos a discutir ese tema, pero tenemos que ser respetuosos de los procesos y de las planificaciones gubernamentales. Muchas gracias, ministro, por estar con nosotros. Un placer. Es grato escucharlo y nada, le felicitamos porque ha podido sortear entre ser el presidente del partido, ministro administrativo de la presidencia. Son dos posiciones muy difíciles por cierto, hay que ver de coherenciar. Si va a reelegirse, Paliza. Hay elecciones el año que viene, ¿no? Un abrazo, Abel. Un abrazo. ¿Se va a reelegir? Diga. No. Eso no es tiempo de hablar de esos temas. Además, yo soy un hombre de equipo. Ese no es un tema que a mí particularmente me mueve. Yo soy un hombre que me coloco y hago lo que me corresponde en el momento adecuado. Eso no es a mí no me ata necesariamente las posiciones individuales ni los proyectos individuales. Y habrán cambios para el 16 Abel. de agosto. Usted tiene orejita ahí de algunos ministros que serán movido o algo. Sobre todo las encuestas que estuvo haciendo Hipólito Mejía sobre la popularidad de los funcionarios. ¿Cómo va eso? Este es un gobierno que, de acuerdo a las mediciones últimas que han salido publicadas en medios internacionales inclusive, está muy bien posicionado. Nosotros recibimos ese posicionamiento con mucha humildad. Son estímulos y alientos que nos dan a seguir dedicando las largas jornadas de trabajo, sobre todo que el presidente Abinader interpone cada día. Y eso marca o sugiere un poco cuál es el curso de la gestión gubernamental que impulsa el presidente Abinader. Gracias, ministro. Un abrazo a todos. Así es, hemos conversado con José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno. Vamos a la pausa. El gobierno de la tarde.